A ver, vamos a ver si finalmente es posible transmitir este video. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Ustedes me dicen si me están mirando. No, no voy a poder leer los comentarios en este momento si aparecen ahí porque, a ver, les cuento. Tengo tengo un par de horas por lo menos intentando comunicarme, intentando realizar este video sobre el tema de Ucrania, lo que está sucediendo, pero no ha sido posible por cuestiones técnicas, ¿no? El internet. Entonces lo que hice finalmente fue conecté una tableta que parece que tiene mejor recepción y aquí paralelamente puse la computadora. Entonces voy a intentar leer sus mensajes aquí en la computadora, pero no sé si se puede. Ahora les digo. Y ustedes mientras me pueden decir si me están mirando y qué tal me ven para seguirlo realizando, ¿no? Mm, ¿Saben qué podemos hacer? Ustedes pueden ponerme sus mensajes directamente en, en mi Facebook, donde dice vamos preparándonos porque en un par de horas hablaremos de Ucrania y la guerra con Rusia y sus implicaciones. Entonces ahí mismo ustedes me ponen sus comentarios y los leo, ¿no? Pero estoy mirando aquí que ya hay algunas personas que están mirando el video, la transmisión esta de un tema tan importante, ¿no? Como Ucrania, que creo que ya nos estábamos tardando para realizarlo. Hace un par de semanas acaso, no, una semana, que hablé sobre la crisis que estaba sucediendo en Canadá, de los camioneros allá. Le dije que también quería realizar un video sobre este tema de la guerra y la situación tan, tan horripilante, ¿no? Que está sucediendo justamente allá en Ucrania, que pues que están mirando hacia Occidente y siempre no siempre, pero últimamente han aspirado a ser parte de la comunidad europea, y Estados Unidos y sus aliados pues también han aspirado a devorarse de alguna manera Ucrania para poner algunas bases militares ahí, y están jugando en realidad con la cola del tigre que es la madre Rusia, y Rusia pues no se va a dejar, ¿no? Definitivamente no veo ninguna forma en la que Rusia pueda aceptar en estos momentos la anexión de Ucrania a la OTAN. O sea, si de algo podemos estar seguros es de que mientras Putin esté con vida, eso no va a suceder. Mientras el dictador Putin, como lo llama Biden, respire y esté en este mundo, Ucrania no va a ser parte de la OTAN, y eso es algo que la gente de Ucrania pues no podemos decir únicamente pues se lo tiene que bancar, ¿no? Tienen que aceptar eso, ¿no? Porque es muy difícil, es muy complicado para ellos, porque la gente en Ucrania lo que quiere finalmente es vivir bien, es vivir en libertad, es no volver a tener esas experiencias que vivieron antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, realmente Ucrania en este momento, que había luchado tanto por su libertad, pues está en medio de esta guerra, ¿no? Y es algo como muy irónico, porque hay que recordar que justamente hace unos años, en esa época de la perestroika, uh, a finales de los 80 justamente, fue cuando Rusia y Ucrania querían deshacerse de la URSS, ¿no? Entre los dos, porque Rusia y Ucrania pues eran parte de las 15 repúblicas que formaban la URSS, y las dos principales repúblicas, o las dos más fuertes, las más influyentes de la URSS, era justamente Rusia y Ucrania, y las dos abogaron y pelearon con todas sus fuerzas para que se deshiciera la URSS y ser naciones independientes. Y ahora justamente una de ellas se quiere devorar a la otra, ¿no? Porque Ucrania coquetea de alguna forma con, con Europa, y pues eso a los ojos de Putin es mal visto y es una razón para él suficiente como para poder tomar estas acciones que está haciendo de declarar la guerra, ¿no? O sea, desde hace muchísimos días él estaba preparándose para esta invasión
a Ucrania, lo que estaba sucediendo es que mientras las tropas rusas estaban acercándose a esta región del Donbass, en la zona este de Ucrania, pues obviamente que los inversionistas y la gente de poder y la gente de dinero de Rusia estaba retirando su dinero de Estados Unidos y de Inglaterra y de los bancos alemanes y de los lugares donde Estados Unidos pudiera de alguna manera afectarlos o congelarles sus cuentas, ¿no? Entonces, obviamente que las personas son inteligentes. Ah, mira, Israel Silva me está mandando un mensaje, quiere decir que sí se van a poder aparecer aquí en la tableta. Excelente, qué bueno. ¿Mm? Entonces, pues vamos a realizar este video con la intención de que ustedes también me pongan aquí en sus comentarios que sea no únicamente un monólogo, sino que vamos a compartir nuestras opiniones de esto que está sucediendo allá en Ucrania, ¿no? Quiero escuchar, porque creo que todos ya hemos leído a articulistas, hemos leído algunos medios informativos, ¿no? Ya sea diarios, hemos escuchado o hemos tenido que haber escuchado a gente inteligente que ha hablado sobre el tema de Ucrania y creo que algo hemos aprendido al respecto y sería este un muy buen momento para poderlo compartir y para poder barajar estas opiniones, ¿no? que son tan vastas, ¿no? Vamos a acercarnos un poco a la verdad. En cuestión de política, pues como dijo en alguna ocasión Mikhail Gorbachev cuando fue justamente esta crisis en la cual estaban a punto de firmar para que la URSS no se deshiciera, fue cuando pues arrestaron a Mikhail Gorbachev y él dice que se enfermó, pero después confesó o manifestó que la verdad nunca se iba a saber, que de cualquier manera la verdad nunca no iba a salir a la opinión pública a la luz, no nos íbamos a enterar de ella. Y la política siempre es así, finalmente hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y crecemos así sin saber, por ejemplo, quién realmente mató a Kennedy o quién planeó lo de las Torres Gemelas y ese tipo de uh, conspiraciones, ¿no? Si el hombre fue a la luna o no fue a la luna, muchísimas cosas con las que hay gente que crece, pero pues hay que acercarnos a la verdad, hay que tomar esto objetivamente, no es algo sencillo. Encontré dos textos ahí que les quiero compartir que son muy interesantes. Uno de ellos es de Daniel Salinas Besabe, que vive aquí muy cerca de donde yo vivo, a 2 horas en auto, vive en Tijuana, entre Tijuana y Rosarito, ahí, y escribió algo sobre la guerra en Ucrania, pero también hay unos datos de otra escritora mexicana que se llama Flor Aguilera, que son unos datos muy interesantes que también nos pueden dar otra perspectiva de que por qué está sucediendo esto y por qué Ucrania es un objetivo realmente militar, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que era niño y oí un adulto que dijo que aquí estábamos muy cerca de California y que California era un objetivo militar para los rusos y yo me quedé pensando por qué. Y después descubrí que justamente en California hay tantas zonas agrícolas en la región del sur, pegadas a México, que simplemente California, sembrando esas zonas de agricultura, podía alimentar a toda la población estadounidense y por eso era un objetivo agrícola. Entonces, ven, desde niño empezaba a pensar, ¿no? Y a saber, pues que las guerras tienen un motivo siempre, ¿no? Hay un trasfondo cuando uno le pregunta a un niño o un niño nos pregunta por qué se desatan las guerras, pues tenemos que estar listos para responderles. Y creo que hay que hacerlo con la verdad, sutilmente, pero con la verdad, ¿no? Decirles, bueno, porque hay países que tienen recursos que otro país que tiene un mejor ejército o que quiere cumplir una determinada amenaza se quiere apropiar de esos recursos, ¿no? Hay que saber decírselos a los niños, pero sobre todo también nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de saber muy bien qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en el mundo y no únicamente pensar en conspiraciones o en cataclismos que van a suceder. Hay que saber
por qué está pasando esto. Es muy importante. Uh, para cataclismos, pues la Biblia se nos adelantó hace 2000 años, ¿no? Entonces tenemos que ponernos a estudiar este tema con mucha objetividad y no únicamente estar esparciendo rumores. Yo los insto a que se instruyan y a que lean, encuentren gente inteligente que les abra los ojos y que sepamos, ¿no? Cuál es el trasfondo, no únicamente ver los discursos de Biden o los discursos de Putin, porque finalmente son políticos, pero si nos damos cuenta en este momento, pues lo que está moviendo la vorágine del mundo es la economía y el militarismo, ¿no? Más que nada pienso que en este momento no tendríamos por qué estar hablando de guerra, sobre todo cuando los seres humanos hemos sido tan desunidos en estos últimos meses con la pandemia y hemos descubierto que somos tan frágiles y que si bien este virus del coronavirus hubiera tenido más nocividad, hubiera sido más letal, entonces creo que algo muy grave hubiera pasado, ¿no? Si de por sí fue grave en mi familia, hubo varias bajas, entonces creo que ya todos conocemos a alguien que ha perdido a una persona, a un conocido o un familiar por causa del coronavirus, así que no fue algo menor. Estados Unidos en sí perdió más de 1 millón de vidas, ¿no? Hubo 1 millón de muertos en Estados Unidos, por lo menos, de COVID. Y lo que menos me hubiese esperado era que se suscitara una guerra, ¿no? Pero hubo muchas cosas que fueron sucediendo. Uno de los últimos o el penúltimo video que hice, lo realicé, fue justamente en aquella ocasión cuando Donald Trump pues, fue censurado por las cadenas norteamericanas y del mundo. Y justamente en esa ocasión, mi video se trataba acerca de esa censura que le habían hecho este señor Donald Trump, que también tiene mucha importancia con esto que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Porque finalmente es como lo opuesto a lo que muestra Biden en este momento, el Sleepy Joe, ¿no? El dormilón Joe. Yo ayer miraba una entrevista a una norteamericana que llegó una mujer a cargar gasolina en Estados Unidos y le estaban preguntando acerca de que si, qué pensaba de Joe Biden y dijo, pues voy a externar una opinión. Lo primero que quisiera de Joe Biden es que despertara, dijo, y después que renunciara, ¿no? Y entonces eso me hace pensar que la mayor parte de los norteamericanos en este momento lo que menos quieren es una guerra y lo que más desean es que baje el precio de la gasolina, que se atienda la, la grave inflación que está viviendo Estados Unidos y por ende el mundo, ¿no? Nosotros que estamos tan cerca de Estados Unidos. Entonces, es importante y era para mí muy importante en ese momento que no nos quedáramos nosotros con lo que nos dijeron los medios acerca de que Donald Trump estaba mintiendo. Bueno, era muy obvio que estaba mintiendo, pero en lo que me quedé pensando era que nosotros teníamos el poder de determinar o el derecho de determinar si lo que estaba diciendo Donald Trump era verdad o mentira. O sea, no que los medios nos dijeran vamos a cortar la transmisión porque Donald Trump está mintiendo. Espérame, espérame. Nosotros podemos enterarnos a través justamente de los medios de comunicación, de lo que leemos, de lo que escuchamos, porque somos personas inteligentes y nosotros mismos podemos determinar si este señor Donald Trump está mintiendo o no. Recuerdan, por eso hice ese video y me encantó hacerlo. Creo que sigo pensando lo mismo, creo que no estoy en lo incorrecto si digo que de eso se trata, ¿no? Y un ejemplo también, pues es justamente lo que acaba de suceder o lo que está sucediendo en estos momentos en Canadá también, esa manifestación de los camioneros, que la mayor parte de esos manifestantes, si se fijan, están vacunados, tienen la vacuna y no obstante ellos mismos están defendiendo el derecho el derecho de de los que no están vacunados pues se mantengan así, ¿no? Pero vamos a suponer que el 100% de esos camioneros estuvieran vacunados, creo que ellos de todos modos se manifestaran porque lo que ellos quieren decirnos es, lo que nos quieren decir al mundo es
nosotros, todos, el 100% de los camioneros y de los canadienses estamos vacunados. Somos inteligentes, sabemos que y creemos en la vacuna. No somos antivacunas, pero creemos también que nosotros tenemos el derecho de decidir si queremos vacunarnos o no, que no sea obligatorio, sobre todo que no sea una obligatorio colocarnos una vacuna que a estas alturas sea experimental. No creo que sea estúpido o no consideraría estúpida a una persona que no quiere vacunarse y sobre todo a una persona que se cuida, que tiene un sistema inmunológico fuerte, que ya desarrolló el coronavirus, pero pues fue asintomático y ya tiene sus propios anticuerpos. Y creo que si esa misma persona tiene la misma capacidad de infectar a otros tanto como un vacunado, pues hay una perspectiva ahí o hay una especie de impedimento que nos hace hablar o tratar o juzgar y etiquetar de forma injusta a una persona que no es que esté en contra de las vacunas, sino que lo único que quiere hacer es decir, tengo derecho yo a determinar si quiero hacerlo o no quiero hacerlo, aunque ya lo haya hecho, y ese es el punto, ¿no? Entonces creo que se trata más que nada de libertad en este momento, ¿no? La libertad que quiere la OTAN de poder sustraer y de poder devorarse a Ucrania, en el sentido de que, bueno, sí, no te voy a invadir, pero si tú quieres ser europeo, pues estás en tu total derecho, porque finalmente eres una república libre. Y es verdad, Ucrania es una república libre, y lo que está mirando Ucrania pues es que tantas otras naciones que antes formaban parte del pacto de Varsovia, del que vamos a hablar en un momento más, y que Ucrania está mirando que todas esas naciones que se formaron casi paralelamente cuando nacía la OTAN, unos años después pues nace el pacto de Varsovia, ¿no? Vamos a analizar cuándo nace la OTAN, cuáles son sus miembros y también los del pacto de Varsovia. Pero todas esas naciones que formaban el pacto de Varsovia y que no era otra cosa sino digamos, el cinturón de hierro que así le llamaron los soviéticos en ese momento, pues era para evitar que las naciones que estaban junto a Rusia pues formaran parte de la OTAN, ¿no? Entonces por eso fue que la URSS se permeó con estas naciones y les impidió ser parte de la OTAN mediante la creación del Pacto de Varsovia. Y todas esas naciones que formaban el Pacto de Varsovia, todas, a excepción de una, ya son parte de la OTAN. Y la mayor parte de esas naciones hacen frontera con Rusia. ¿Y saben ustedes cuál es la única nación que falta anexarse a la OTAN? De todas aquellas antiguas que eran parte del Pacto de Varsovia, pues Ucrania justamente. Ucrania es la única nación que le hace falta anexarse a la OTAN. Y creo que no hubiera pasado mucho tiempo en la cual Ucrania, si hubiera tenido la libertad o si le ofrecen la libertad de ser parte de la Unión Europea, que no debe ser un paraíso, puesto que Inglaterra se expulsó a sí misma de la Comunidad Europea, pero Ucrania de alguna forma quería formar parte o sin duda quiere formar parte, pero cuando hablamos de Ucrania hablamos del sentimiento popular, ¿no? Pero ese sentimiento popular lo que quiere finalmente es libertad. Han sufrido mucho cuando fueron invadidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues igual que los rusos, también los ucranianos defendieron a muerte, son unos soldados, unos excelentes guerreros soldados los ucranianos, y lucharon en contra de los alemanes y fueron arrasados por los alemanes, murieron millones de ucranianos y ellos ya están cansados de morir por millones, ellos ya lo que quieren es vivir en un mundo moderno y seguro, y si les da la gana como una nación libre, pues ser parte de la Unión Europea o ser parte también de la OTAN si les da la gana, pero para desgracia de ellos, pues están muy cerca de Rusia, y como dije al inicio de este video, eso nunca va a pasar mientras Putin esté con vida, ¿no? Porque Putin todavía él quiere mantener ese régimen soviético, ¿no? Ya no podemos hablar de comunismo, porque comunista, hay que tomar en cuenta que comunista era la URSS. La URSS ya no existe.
Y Rusia no es un país comunista, ¿no? Rusia es un país en este momento que tiene amplios negocios con el mundo, tiene empresarios. Si algo aprendemos de los rusos, hay que ver ahí en internet está lleno de videos y de testimonio de la gente rusa y dicen que los rusos son de alguna forma materialistas, ¿no? Que hay una lucha de clases muy marcada en los rusos. Eh, Más de una persona, o sea, he visto muchos testimonios que dicen que si uno entra a un café en Rusia o a un restaurante, pues ve los grupos de personas y están hablando entre ellos de sus casas, están hablando de sus posesiones, de sus autos, o sea, realmente los rusos lo que están haciendo en este momento están pues movilizando su capital. Y lo que hizo Putin a lo largo de estos años, previendo justamente que Ucrania se le iba a salir de las manos, era rearmarse, ¿no? Modernizar su aparato militar. ¿Y de dónde extrajo ese dinero Putin para modernizar su armamento? Pues del gas que le vende a Europa. Y ese ejército tan poderoso y tan preparado que tiene Putin, pues de alguna forma lo tenía que emplear, ¿no? Es muy complicado que en estos momentos se desate una guerra entre Rusia y Estados Unidos porque pues los rehenes íbamos a ser los habitantes del mundo. Pero detrás de esta guerra pues hay obviamente intereses económicos, intereses históricos e intereses políticos, ¿no? Y esos intereses, para desgracia de la gente, pues los arrastra, ¿no? Déjenme ver aquí qué han puesto. Mm. Ah, sí, Israel ha estado pendiente de si había transmisión o no, pero como dije, había estado teniendo problemas para llevar a cabo este video. Así que si por favor los comentarios que me quieran hacer me los pueden hacer y yo los voy a ir mirando a través de esta pantalla. Sobre todo me interesa saber qué tal me escuchan, porque estoy empleando en este momento una tableta que no había utilizado con anterioridad para transmitir, ¿no? Siempre utilizaba la computadora, pero la computadora aparentemente es la que también tiene esta falla que no me deja transmitir por ella y lo estoy haciendo mediante ese aparato, pero no sé qué tal me escuchan, no sé si, si me escuchan claro, me lo ponen aquí en un mensaje para yo saberlo, ¿no? Entonces, vamos a darle tiempo a que más personas se conecten en este video para tener mayor interacción y sobre todo les voy a leer un texto y después les voy a dar unos datos sobre Ucrania que son importantes, ¿no? O sea, si ustedes han encontrado algún articulista, alguna información sobre Ucrania o algún video sobre este conflicto, que hay innumerables ahí en internet, ¿no? Por lo menos he visto unos 10 en las últimas horas y en los últimos días, porque no es únicamente se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, sí, a ver, pero ¿por qué, no? O sea, más o menos sabía, pero bien a bien, pues siempre hay que despolvar un poco la información y ver qué es lo que está sucediendo, porque así de esa manera vamos a entender mucho mejor los, los discursos de estos presidentes, ¿no? Que son los protagonistas en este momento, sobre todo Zelensky, Biden y Putin. Entonces, sin más, voy a pasar a leer este texto que escribió Daniel Salinas Basabe, ¿no? Lo estoy buscando y se los leo, verán qué interesante está. Cuando lo leí me encantó y de hecho lo compartí en un grupo privado que tengo que, que se llama Liverpool es el gato de Eleanor Rugby. Así se llama el grupo donde compartí este texto.
Liverpool es el nombre del gato de Eleanor Rigby, así se llama. Bien. Y les adelanto, ¿no? Cuando leí este texto y volví hace rato, porque dije, ahora que voy a hablar sobre la guerra en Ucrania, sería interesante leerlo. Entonces me metí al muro de Daniel Salinas Basabe, que sería excelente que ustedes lo tuvieran ahí entre sus amistades de Facebook para que vieran la clase de escritor que es, ¿no? Y me llamó mucho la atención que hubo un ucraniano justamente que alabó la escritura y el texto de Daniel Salinas Basabe sobre Ucrania. Y este ucraniano, fíjense lo que dijo, ¿no? Se los voy a leer porque es muy, muy interesante. Qué bonito testimonio de un ucraniano justamente, ¿no? Porque hay que saber cómo piensan ellos, cómo ven la guerra y lo que significa ser invadidos por los rusos en este momento, ¿no? Qué mejor que nos lo diga un ucraniano, o sea, y nos enriquece mucho. Mm, he estado esperando que si alguien por favor me puede poner aquí qué, qué tal nos, qué tal se ve la transmisión y qué tal se escucha. A ver, Coco Loria, qué bueno que estás aquí. Mira, a ver si me puedes decir si se escucha, si se escucha bien este micrófono para, para darle lectura. A ver. Bueno, yo supongo que sí. Voy a seguir. Ahí se sostiene. Perfecto. Entonces dice este ucraniano que se llama Jorge Ostap Senkovsky. Hoy el mundo tiene puestos los ojos en esta tierra. Mis raíces vienen de aquí. Por mi cuerpo corre sangre ucraniana. Mi abuelo Alexander Senkovsky Yurkiewicz nació en Kiev y fue un hombre recio, fuerte, que luchó una guerra sin esperanzas. Qué expresión tan fuerte, ¿no? Su abuelo, que nació en Kiev y fue un hombre recio, fuerte, que luchó una guerra sin esperanzas. Hasta el día de hoy, mi héroe, a quien le tocó huir de su país y dejarlo todo por culpa del peor cáncer social del mundo, que es el comunismo y el socialismo. País al que Rusia extinguió para incorporarlo en la ex-URSS y que resurge de las cenizas de un periodo por demás oscuro al término de la Guerra Fría. Tierra de cosacos, de hombres y mujeres fuertes, con una historia muy grande, así de grande que Ucrania es el segundo país en extensión de Europa después de Rusia. Fue uno de los primeros centros donde se establecieron las civilizaciones europeas que venían de Asia y Oriente. Aquí apareció el planeamiento urbanístico. Es parte del área donde comenzó la domesticación del caballo, la invención de la rueda y el trabajo con metales, y haber sido la semilla de la fundación de Rusia. Así de grande e importante es la historia de esta, la tierra de mis antepasados, ¿no? Qué texto tan fascinante, o sea, qué testimonio tan fascinante nos está dando aquí esta persona que se llama Jorge Ostap Senkovsky, ¿no? De aquí de Facebook lo pueden encontrar ahí. Y ahora sí, esto lo publica Jorge en el muro de Daniel Salinas Basabe, justamente porque le pareció, como a mí me pareció, muy interesante el texto que escribió Daniel Salinas, y lo escribió justamente momentos antes, si no me equivoco, de que se suscitara la guerra con Rusia, de que Rusia interviniera en Ucrania. Aquí voy. ¿Me dicen? Ah, que se escucha bien, perfecto, ahora sí ya tengo total seguridad, me encanta. Dice, Milan Kundera escribió que el terrible drama de Europa Central y del Este durante buena parte del siglo XX fue que sus habitantes se iban por la noche a dormir sin saber si su país seguiría existiendo al día siguiente. Uf. Increíblemente,
los ucranianos siguen viviendo esa pesadilla en 2022. Pobre Ucrania, un país vapuleado y zarandeado por la historia. Su lengua y su cultura han sufrido demasiado para mantenerse en pie, como tantas naciones del mundo moderno. Ucrania es un caleidoscopio étnico. Cierto, hay casi un 30% de rusos que siguen hablando su idioma y cuyos intereses dice representar Putin, pero también hay moldavos, búlgaros, judíos, bielorrusos, tártaros, griegos, armenios, polacos, húngaros y alemanes, entre otros. Sin embargo, la tierra ucraniana es la piedra fundamental del imperio ruso, su innegable semilla, el arroyo del que brotó históricamente todo el mar eslavo hace más de un milenio, cuando Moscú era una miserable aldea rural con casuchas de madera, y a San Petersburgo le faltaba más de 5 siglos para brotar por capricho de Pedro el Grande en un helado lodazal en la desembocadura del Nevá. El gran centro neurálgico de la cultura eslava estaba en el Rus de Kiev, ¿no? Hay que recordar que antes, cuando estaban estas tribus de eslavos, pues Rusia no se llamaba aún Rusia, no existía, pero era la Rus, ¿no? De ahí viene Rusia. La actual capital de Ucrania es una ciudad muchísimo... Bueno, me regreso porque es importante, porque justamente la capital de Rus no era San Petersburgo, Moscú ni existía, era Kiev, la actual capital de Ucrania, ¿no? Entonces, cuando Moscú era una miserable aldea rural con casuchas de madera y a San Petersburgo le faltaban más de 5 siglos para brotar por capricho de Pedro el Grande en un helado lodazal en la desembocadura del Nevá, el gran centro neurálgico de la cultura eslava estaba en el Rus de Kiev. La actual capital de Ucrania es una ciudad muchísimo más antigua que las urbes rusas, pues fue fundada ya por el año 482 y durante siglos fue el eslabón que unía el imperio bizantino con el norte de Europa. Hace 1000 años, el primer gran imperio eslavo de la historia, que abarcaba desde el Báltico finlandés hasta el Mar Negro turco, surgió en tierra ucraniana. Kiev era la capital de un imperio poderosísimo, semilla de donde después brotó la Rusia zarista, aunque en aquel entonces faltaban 500 años para el surgimiento de Iván el Terrible. ¿Vieron la serie Vikingos? Bueno, pues ahí aparece retratado el Rus de Kiev, cuando el tremendo Iván de Bonles es acogido en la corte del príncipe Oleg. Durante casi 3 siglos, Kiev fue el corazón del primer gran imperio eslavo que conoció el mundo. Cuando cayó Constantinopla, Kiev se quedó como la santa sede de la Iglesia Ortodoxa, el gran centro cultural y religioso del mundo eslavo. Ucrania significa muchísimo en la historia de Rusia. Vaya, escritores del tamaño de Nikolai Gogol, Mikhail Bulgarov, Anna Akhmatova y Vladimir Korolenko nacieron en Ucrania. Claro, también en temas deportivos los ucranianos han marcado la historia rusa. ¿Se acuerdan de la selección soviética que vino a México en el Mundial del 86 y jugó en Irapuato? Bueno, pues era prácticamente una selección de Ucrania, pues aquel equipazo era el Dinamo de Kiev en pleno con camisa roja de CSP. Desde su histórico entrenador, el coronel Valery Lobanovsky, hasta el goleador Igor Belanov, o figuras como Vasily Rats u Oleg Byokin eran ucranianos. Pero hoy la FIFA prohíbe los partidos entre las selecciones de Rusia y Ucrania
por considerarlos de altísimo riesgo. El mal detalle es que los rusos no han sido precisamente amables con su semilla fundacional. Ojo con lo que con lo que acabamos de leer, ¿no? Porque parecería ser así como que la Rusia tendría realmente una deuda histórica con Ucrania por todo lo que les acabo de decir que escribió Daniel, ¿no? Me encanta esto, porque aquí es donde comienza el conflicto, ¿no? Dice, el mal detalle es que los rusos no han sido precisamente amables con su semilla fundacional. Digamos que desde los zares hasta Stalin hicieron lo imposible por erradicar la lengua ucraniana y lo siguen haciendo. Acuérdense que este es uno de los pretextos que los rusos están manifestando para entrar a Ucrania, porque dicen los prorrusos que viven en esta región del este, del Donbass, necesitan que sus hijos hablen ruso y por eso necesitamos nosotros entrar ahí, ¿no? Para proteger la lengua rusa. Entonces, digamos que desde los zares hasta Stalin hicieron lo imposible por erradicar la lengua ucraniana. En la década de los 20, cuando la República Popular de Ucrania fue anexada a la fuerza a la naciente URSS, la colectivización stalinista condenó a los ucranianos a una hambruna que costó más de 4 millones de vidas y derivó en episodios de canibalismo y suicidios en masa. Un siglo después, el teatro del horror revive con nuestros rostros. En la geopolítica mundial, Putin es el macho alfa meando los postes del antiguo feudo soviético, tronando el chicote con sus tanques en la frontera. Para que Ucrania no cometa el pecado de unirse a la OTAN y europeizarse, sabiendo que Biden es débil y la Unión Europea pusilánime. Para el moderno zar de todas las Rusias, anexionarse Ucrania representa una declaración de principios y una reivindicación histórica espiritual. Ese es el discurso de Putin, así de fuerte. El diálogo diplomático con el Kremlin ha sido oficialmente cancelado y ahora los ucranianos no saben si mañana al despertar seguirán habitando en una nación soberana. Retorno, eterno retorno. Excelente, excelente este texto, ¿no? De Daniel Salinas Basabe, ¿no? Los invito a que lo anexen ustedes a sus amistades de Facebook, ¿no? Yo me maravillo con todo lo que escribe. Así que cuando leí esto realmente me impactó y quise compartírselos. Dije, cuando hable sobre Ucrania voy a comenzar leyendo este texto. Y lo que dice Daniel Salinas, ¿no? Que realmente los ucranianos no saben si van a despertar y nuevamente van a tener ahí al invasor. Y ya lo tienen. No saben si van a despertar incluso con vida. Y muchos de ellos ya no están despertando con vida. Hay también una periodista mexicana que sigo mucho porque se mantiene a toda hora tuiteando lo más relevante que va sucediendo en esta guerra de Rusia y Ucrania, que no es únicamente una guerra entre Rusia y Ucrania, sino es una guerra entre Rusia y sus aliados y Ucrania y sus potenciales aliados, ¿no? O potenciales porque todavía no lo son y porque Rusia de ninguna manera la va a dejar a Ucrania ser parte de la Unión Europea y mucho menos de la OTAN, ¿no? Hay que recordar que ese cinturón de hierro, ese escudo que Rusia quiere para protegerse de la OTAN, pues es el más fuerte y el que tiene mayor extensión geográfica es justamente Ucrania, ¿no? Y las otras naciones que eran parte del Pacto de Varsovia, o sea, que eran aliados de la Unión Soviética o que eran países que formaban parte de la Unión Soviética y que habían firmado esas naciones para
ah, para luchar en contra del expansionismo de la OTAN, pues ahora son parte de la OTAN, ¿no? Estoy hablando de Estonia, Letonia, Lituania y Albania. Entonces, esos países ya no son parte del Pacto de Varsovia, son parte de la OTAN. Y había habido un acuerdo verbal, si queremos, de que las naciones que formaban parte del Pacto de Varsovia, pues nunca iban a ser parte de la OTAN. ¿Y qué creen? Ya todas son parte de la OTAN, menos Ucrania, ¿no? Las vuelvo a decir, ahora ya es parte de la OTAN República Checa, Polonia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Albania. Todas esas naciones son parte de la OTAN, ¿no? Y son naciones que están y que casi hacen frontera, y muchas de ellas sí hacen frontera con Rusia, y la única que le hacía falta ser parte de la OTAN, pues es Ucrania, porque de las 15 naciones que formaban parte de la URSS, hoy en día esas naciones, pues independientes algunas, otras no. Bielorrusia, por ejemplo, es una nación que a modo es independiente, pero tiene un presidente que está totalmente sometido por Putin, ¿no? No podemos decir lo mismo del presidente ucraniano porque Zelensky, uh, pues en estos momentos teme por su vida y dice el principal objetivo en estos momentos de Putin pues es acabar con mi vida, dice Zelensky, y declara Putin, dice hay que acabar con el nazismo de los ucranianos, con ese nazi que los gobierna, pero ¿cuál nazi? O sea, si Zelensky, para empezar, el tipo es judío. Además, no creo que le haga gracia que le diga nazi cuando tus bisabuelos fueron justamente borrados del mundo por Hitler. Y además de eso, su abuelo luchó con el ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Y ahora estarse fumando que un personaje como Putin te esté diciendo que eres un nazi, pues no es nada grato, ¿no? Por eso Zelensky de alguna manera me está sorprendiendo. Y me está sorprendiendo porque hay que tener en cuenta el antecedente que se me hizo no irrisorio, pero sí se me hizo curioso cuando me enteré que Zelensky había sido actor, un comediante, y que uno de sus papeles que había desempeñado era justamente el de presidente de Ucrania. Y entonces cuando fueron las elecciones, pues se postula y gana. O sea, el actor que en la televisión era el presidente de Ucrania, ahora es el presidente de Ucrania. Y, y eso no es sorprendente, ¿no? Porque si tiene la capacidad para poderlo hacer, pues adelante, de eso se trata la democracia. Lo que veo es que se está portando a la altura, o eso es lo que creo. No, esto no es absoluto, nadie tiene la verdad absoluta. Por eso es que les digo, pues ustedes si están enterados de algo, díganme, ¿no? Todo lo que yo les estoy diciendo aquí en este momento, pues tiene de alguna manera un trasfondo, una información, ¿no? Aquí tengo mi acordeón, entonces seguramente Daniel Salinas Basabe para escribir este texto pues se informó muchísimo y lo realizó. Por eso es importante compartirlo. Qué bueno que están aquí conmigo y qué bueno que lo escucharon. Y estoy seguro que así como yo, este texto pues los dejó maravillados, ¿no? Porque refleja realmente que, qué tan importante es para los rusos o ese espíritu, ¿no? Que tienen los rusos, pues nació justamente de Kiev, que es la capital ucraniana. Y así como encontré este texto de Daniel Salinas Basabe, pues encontré también por ahí una estadística, pero esta no es de Daniel. Esta la compartió una escritora mexicana que se llama Flor Aguilera. A ver, aquí estoy abriendo su página porque ustedes me están viendo a través de una tableta. A ver, se estaba cayendo.
Y entonces esta mañana justamente encontré aquí en Facebook unos muy buenos hilos que explicaban eh, el conflicto entre Ucrania y Rusia, que vuelvo a decir, hay muchos involucrados, ¿no? Pero no es eso lo que les quiero compartir, sino unas estadísticas que son muy interesantes. Es vital que sepamos estas estadísticas, porque, a ver, podemos decir, ¿por qué Estados Unidos, por qué la Unión Europea también, sabiendo que Rusia no se los va a permitir, por qué quiere anexar a Ucrania a la Unión Europea? Entonces, no es difícil. Después de conocer estos datos que les voy a dar, pues se nos van a abrir los ojos y vamos a saber justamente por qué, ¿no? Lo que yo supuse en un principio era, bueno, pues porque ya todos los otros países del Pacto de Varsovia, incluidos muchos otros, son parte de la OTAN. Y entonces ser parte de la OTAN significa que el gran poderío militar de Estados Unidos y sus aliados pues pueden poner ojivas nucleares ahí y bases militares y soldados y están demasiado cerca de Rusia. O sea, Alemania es parte de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo tener tus misiles apuntando desde Alemania hasta Moscú, que son 2000 kilómetros. Lo verifico. 2000 kilómetros efectivamente. A tenerlos a 800 kilómetros nada más, que es la distancia entre Kiev y Moscú. Entonces, Rusia de ninguna manera va a querer eso. A ver, hay algo que fue lo que me hizo realizar este video. Se los voy a decir. Miren, esto que está pasando ya sucedió. Por eso les dije que la historia siempre se repite de alguna manera y por eso les dije que es tan importante, ¿no? Estudiar el trasfondo y los involucrados en los conflictos bélicos. Y esto se me hizo interesantísimo porque es parecido yo ya vi esto. ¿Dónde lo vi? Bueno, pues dije yo, estamos hablando de Bahía de Cochinos, ¿no? En 1960, 1961, cuando Estados Unidos envía alrededor de 1000 tropas para que, mal armados, si ustedes quieren, porque menospreciaron o subestimaron el poder militar de Fidel Castro y supusieron que con 1000 militares iban a poder tomar la isla, iban a poder reintegrar el poder que Fidel Castro le había quitado al dictador Fulgencio Batista, pero no fue así. Los derrotó Fidel Castro y pues los encarceló a la mayor parte de los sublevados, ¿no? O este ejército ahí que desembarcó justamente ahí en Bahía de Cochinos para rehacerse otra vez con el poder de los cubanos y fracasó totalmente, ¿no? Eso inmediatamente encendió las alarmas de la Unión Soviética porque estamos hablando, acuérdense, de 1961. Todavía ni habíamos nacido siquiera en 1961. No estábamos en el mundo, pero sí nuestros papás. Y resulta ser que cuando hay esa invasión militar por parte de los estadounidenses para retomar el poder cubano, el poder en Cuba, y fracasaron, la Unión Soviética no estaba dispuesta a que eso se repitiera porque dijo, a ver, esta vez les falló porque iban mal armados, porque mandaron ahí cubanos y mandaron gente que no sabía mucho pelear y subestimaron a Fidel y pensaron que iba a ser muy sencillo recuperar el poder en la isla y no fue así, pero lo van a volver a intentar. Entonces tenemos que impedir eso, pensaron los soviéticos. Nikita Khrushchev era el primer ministro de la Unión Soviética. ¿Y qué sucedió? Que comenzó a enviar barcos con estructuras para poner misiles nucleares apuntando a Estados Unidos desde La Habana. ¿Mm?
Entonces estamos hablando de 60 millas únicamente, que son desde Cuba a Miami. O sea, una distancia prácticamente irrisoria, ¿no? Es así irrisoria la distancia. Entonces, eso no lo iba a permitir los Estados Unidos. ¿Y quién era el presidente de Estados Unidos en ese momento, en 1961? Era, era Kennedy, John F. Kennedy, justamente. Y a John F. Kennedy, pues parece ser que le quedaba muy grande este paquete. Por fortuna, pues tenía ahí su hermano, ¿no? Que era el fiscal de Estados Unidos en ese momento. Entonces les sigo contando. Acuérdense, estamos en 1961. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que sobrevuela un avión militar, un avión espía de Estados Unidos y desde la altura toma fotografías. Cuando ese avión militar de los Estados Unidos revela esas fotos, inmediatamente se encienden las alarmas en Estados Unidos porque los militares descubren que lo que están mostrando o exhibiendo esas fotografías son nada más y nada menos que misiles misiles rusos que están apuntando hacia Estados Unidos. O sea, lo que ven ahí son ojivas nucleares y dicen, esto es imposible, esto no lo podemos permitir. Y entonces Estados Unidos, mediante la diplomacia, le pregunta a los rusos si tienen misiles ahí. Los rusos lo niegan, pero Estados Unidos le pone las evidencias. Hay por ahí se reúne el consejo de aquellos momentos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ahí Bobby Kennedy le pregunta al general en ese momento de la Unión Soviética si tienen ahí, si tienen una base militar, ojivas, o si tienen misiles nucleares de Cuba apuntando a Estados Unidos, y el militar ruso le dice, para empezar, no tengo por qué responder esa pregunta porque no estoy en una corte. ¿Mm? Pero así, con esos cojones. No estaban bromeando los rusos y de ninguna manera iban a desarmar su aparato militar que ya habían establecido ellos en Cuba. O sea, eso para los rusos hasta ese momento era impensable. Y entonces John F. Kennedy pues estaba desesperado porque en plena Guerra Fría, en lo más cruento de la Guerra Fría, con misiles rusos apuntando a Estados Unidos a muy poca distancia de Estados Unidos, los norteamericanos tenían que hacer algo para que eso no sucediera. ¿Se dan cuenta? O sea, eso mismo que sucedió en 1961 lo estamos viendo ahora. Pero es la contraparte, porque ahora es Putin el que dice, si Ucrania forma parte de la Unión Europea primero y después, como todas las otras naciones independientes, ¿no?, que formaban parte de ese cinturón, de ese cinturón de hierro que me defendían ante una invasión, una probable invasión occidental, ahora ya forman parte de la OTAN. Entonces no va a tardar Ucrania en formar parte de la OTAN, y al formar parte de la OTAN pues van a poner todo el poder militar apuntando a Moscú a menos de 1000 kilómetros, a unos cuantos cientos de kilómetros, ¿no? A 400 kilómetros de ahí. Y eso no lo va a permitir Putin de ninguna manera. Pero esto es 2022. Volvamos entonces a 1961, cuando no hemos nacido. ¿Qué es lo que sucede? Porque Kennedy está desesperado y Kennedy dice, no vamos a permitir de ninguna manera que estén esos misiles apuntando a nuestra nación. Están demasiado cerca. Así como también Putin puede decir, bueno, pues estos misiles que ustedes, cabrones, quieren ponerme aquí, yo no se los voy a permitir que los pongan. O sea, esa es la postura de Putin. Y como vuelvo a decir, o sea, lo malo es que hay muchísima gente involucrada, mucha gente inocente, y,
y pues no es justo para ellos, ¿no? Se lo están llevando entre los pies y a estas alturas pues ya hay centenas de pérdidas de vida, ¿no? Estaba leyendo que ya hay más de 300 muertos y más todavía personas heridas y seguramente entre esas bajas pues debe de haber también niños y civiles y eso es terrible, ¿no? Creo que el mundo en ese momento no estaba para una guerra, pero eso es un paréntesis. Vuelvo a la historia. Kennedy, no te voy a permitir, Nikita Khrushchev, que tengas aquí estos misiles. Nos vamos a ir a la guerra, yo pienso, porque no hay una forma en lo que lo podamos resolver. ¿Y qué dicen los rusos? Los soviéticos, porque no los rusos. ¿Qué dicen los soviéticos? Efectivamente, nos vamos a ir a la guerra. Y declara John F. Kennedy, dice en un comunicado, que que queda prohibido que los barcos rusos, que cualquier barco ruso se acerque a Cuba, que si intenta acercarse entonces iba a ser detenido por los barcos norteamericanos, que tenían prohibido, que los capitanes de los barcos rusos estaban advertidos de que no debían acercarse más a Cuba con equipo para seguir armando las estructuras para que los misiles rusos apuntaran a Estados Unidos. Y entonces Bobby Kennedy, no John F. Kennedy, que ya se había reportado enfermo porque le quedaba muy grande esta crisis. Él estaba desaparecido por esos días. Y Bobby Kennedy se entrevista con el embajador de la Unión Soviética y le dice, ¿realmente ustedes están acatando las órdenes norteamericanas o el pedido norteamericano de que sus barcos no se acerquen en este momento a la isla? Y la respuesta del embajador fue, de ninguna manera. Los soviéticos no tenemos por qué acatar esas órdenes. Y en este momento van barcos rusos, barcos soviéticos rumbo a Cuba. ¿Saben qué hizo Bobby Kennedy en ese momento? Se puso a rezar. Porque la cosa estaba tan, pero tan delicada que las alarmas o los códigos para defenderse de un ataque nuclear en Estados Unidos estaban al tope. Era inminente una guerra nuclear. 1961, no habíamos nacido, pero en 1961 sacerdotes soviéticos estaban confesando a soldados soviéticos porque se iba a desatar una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. 1961. 2022 está pasando algo semejante, pero o no algo semejante, pero esto es algo que quiere evitar Putin, ¿no? O sea, no quiere que de ninguna manera Ucrania vaya a formar parte de la OTAN, porque pueden poner bases militares ahí. Y eso no va a suceder. ¿Qué es lo que sucede? Que a punto de desatarse la guerra, Nikita Khrushchev le manda una carta a John F. Kennedy y le dice, mira John, vamos a hacer esto. Yo voy a desmantelar mis misiles ahí, pero a cambio, tú me vas a afirmar que no vas a invadir Cuba. No vas a sobrevolar con tus aviones Cuba y no la vas a invadir. Quizás le dijo nunca, porque hasta la fecha Estados Unidos ha cumplido con eso. No ha invadido a Cuba. Y Nikita Khrushchev le dijo, no vas a invadir Cuba. Y como Kennedy en ese momento no respondió de inmediato, entonces Nikita Khrushchev le dice, y además de eso, porque te está saliendo muy barato que yo desmantele mis misiles nucleares que están apuntando hacia Estados Unidos, de ahí, de Cuba, además tú vas a desmantelar todos los misiles norteamericanos que tienes en Turquía y que están apuntando
a Moscú. Y John F. Kennedy aceptó. Desmanteló los misiles que tenía en Turquía y firmó que no iba a invadir Cuba, y afortunadamente el mundo no cayó en una guerra. No estoy queriendo decir con esto que Putin es el gran salvador y lo que quiere evitar es una guerra. No, 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 de ninguna manera, ¿no? Porque he estado pensando, he estado dándole vueltas a esto y digo y pienso, bueno, y si Putin, que ya Rusia no es un país, pues no es un país comunista, ¿no? Porque está más, más que demostrado que les encanta el dinero a los rusos, ¿no? Al grado de que se prepararon económicamente para esta crisis, porque saben perfectamente que esto les va a traer sanciones terribles por parte de los miembros de la OTAN, de Estados Unidos y sus aliados. Y esas sanciones obviamente que van a golpear a los rusos, ¿no? Y obviamente también que los rusos están amarrando de las manos a otras naciones como Alemania, que se queda aquí en este momento pues tan expectante de lo que está sucediendo. A ver, ¿por qué? Porque pues Alemania en gran parte es culpable histórico, porque hay que recordar que Ucrania, el territorio ucraniano de alguna manera, pues fue devorado por los soviéticos cuando se los arrebataron nuevamente a los nazis, ¿no? Porque los nazis invadieron toda esa región. Y cuando los alemanes invadieron toda esa región y entra el ejército ruso a recuperarlos, pues ya no los soltó otra vez. Pero tampoco soltó los campos de cultivos, y ahí es donde dice Daniel Salinas, ¿no? Que lo podemos encontrar nosotros también en los archivos históricos, si nos ponemos a ver, que la gente realmente se estaba muriendo de hambre. Mucha gente se murió y tuvo que recurrir incluso al canibalismo y a los suicidios en masa, que fue algo terrible, y eso los ucranianos ya no lo quieren vivir. Entonces, si se fijan, esto es un estira y afloja, intereses económicos, políticos, sociales, y que más que nada tienen que ver con el poder. Porque como les digo, le he estado dando vueltas y pienso, bueno, y así si los iba a decir soviéticos, ¿no? Si los rusos, que ya no son comunistas, que les encanta el dinero también, que ya viven en el libre mercado, y que la población rusa, que es tan admiradora del dinero, tan aspiracionista, entonces lo mejor no sería que dejaran libremente que Ucrania formara parte de la Unión Europea, porque a ver qué es lo que sucede si los ucranianos, si nos ponemos en el lugar de los ucranianos y vemos todo lo que han sufrido. Acuérdense que antes de leerles el texto de Daniel Salinas, les leí el texto de Jorge, un ucraniano, ¿no? Que dice cómo sufrieron ahí, a todo lo que se tuvieron que enfrentar. Entonces, ustedes como ucranianos, ¿qué es lo que quisieran? Formar parte nuevamente de Rusia, que está de nuevo queriendo tomar o expandirse como la URSS lo hizo antes, pero ya saben qué es lo que va a suceder, o ser parte de la Unión Europea, competir en los mercados, tener más libertad. Pues hasta la pregunta sería demasiado tonta, ¿no? Pero es una pregunta válida, no es una pregunta retórica, es una pregunta válida. Entonces, obviamente la mayor parte de los ucranianos que quisiera formar parte de la Unión Europea, ellos, sus ojos, sus aspiraciones, sus deseos y sobre todo la libertad apunta hacia Europa, y Putin no los va a dejar, ¿no? Por eso fue que Putin fue prácticamente invadiendo esas repúblicas del este de Ucrania, la región del Donbass, ¿no? Donde está Luhansk y Donetsk, que ya las declaró repúblicas independientes justamente para podérselas cenar, y que si nos ponemos a pensar, había varios efectos o ataques probables, ¿no? Que le estábamos atribuyendo a Rusia. Pensábamos, a lo mejor Rusia pues va a entrar masivamente a apoderarse
de Ucrania, ¿no? Pero cuando digo apoderarse significa poner a un presidente a modo. Finalmente eso es lo que quiere Putin, ¿no? Es obvio, vamos a utilizar el sentido común. ¿Qué es lo que quiere Putin? ¿Quiere quedarse con Ucrania y todo? Bueno, pues lo más sencillo es derrocar al presidente, pones un presidente a modo, como lo tienes en Bielorrusia, y haces lo mismo, ¿no? Ya te devoraste toda Ucrania, y los ucranianos que se olviden de alguna vez formar parte de la Unión Europea y sobre todo de la OTAN. Y eso no va a suceder mientras Putin esté con vida. Entonces, pues es terrible realmente. Y si vemos los involucrados en este momento, ¿no? El Joe Biden, el Sleepy Joe, tan impotente, con esos ojos que no dicen nada, unos ojos casi cerrados, un tipo que todo lo que dice lo está leyendo, y una nación de norteamericanos tan miopes. Bueno, pero es que hay que también darnos cuenta de que estaban entre cuáles eran los contendientes en ese momento para entre Sila y Caribis, ¿no? ¿Quiénes eran? Pues Trump y Joe Biden. Pero cuando menos, y no estoy diciendo ojalá hubiera ganado Trump, no estoy diciendo eso, pero creo que con Trump esto no hubiera sucedido, porque Trump, más que presidente, es un empresario el cabrón. Y era amigo, y es amigo de Putin. O sea, pienso que Putin, sabiendo la arrogancia que tiene Trump, la presencia que tiene Trump, uy, creo que se cortó.